vamos a hablar de los jardines barrocos, ingleses y del rococó. Para esto nos acompaña una experta en el tema. Hola, empezaremos con los jardines barrocos. Oye, también son conocidos como formales o franceses, ¿no? Sí, eso es verdad. Surgieron en el siglo XVII en Europa, pero más que nada en Francia, por eso el nombre. ¿Y por qué lo llaman formal? Bueno, es que en estos jardines los proyectistas los planeaban y diseñaban con mucha exactitud. El orden del espacio regía el orden de los elementos naturales. Ah, o sea que eran simétricos y monótonos. Exacto, era lo que se pretendía en esa época. Por esto mismo se decía que la jardinería era la suma de la arquitectura, botánica, escultura e hidráulica. No lo puedo creer. Diseñar un jardín era una actividad muy complicada. Sí, además de esto se le sumaba la complicación de plantar los arbustos de tal manera que se formaran laberintos. Esto fue después del manierismo, donde se empezaba a jugar con el movimiento. ¿Y por qué hacían los jardines así? Sí, es verdad. ¿Qué buscaba la sociedad diseñando sus jardines así? Pues más que la sociedad, era la monarquía, porque era tan caro realizar un jardín así que no cualquiera tenía la facilidad de pagarlo. Ahora que lo dices, sí, es obvio. Lo que busca el poder siempre es presumir y sentirse mejor que los demás. Sí, por esto mismo pasaron de tener sus jardines para aventuras y agradables paseos a ser espacios para contemplar y realizar fiestas buscando impresionar a sus invitados. ¿Solo hacían paseos y fiestas en sus jardines? No, también diseñaban el jardín dejando espacios funcionales como escenarios para representaciones teatrales, eso también con el fin de presumir. Oye, y si lo que buscaban era presumir e impresionar, ¿por qué diseñaban los jardines tan geométricos? Buena pregunta. Mira, lo que pasa es que su pensamiento en esta época respecto a los jardines era que se notara la mano del hombre dentro de la naturaleza, y como la naturaleza es irregular, la forma de hacerlo más notorio fue someter la naturaleza a la razón. Ah, ¿por eso usaban las formas geométricas? Exacto, pero no era solo eso, querían llegar a tal grado de exactitud que usaban dimensiones para todo, desde la estructura hasta los detalles más mínimos. Esto lo hacían más que nada en los parterres, ¿no? ¿Qué son los parterres? Son delimitaciones de césped con arbustos que eran su elemento principal para diseñar los jardines. Y sí, en los parterres era más notoria esta intervención de la mano del hombre. ¿No usaban algo más aparte de los parterres? Yo he visto en algunas fotografías que también usaban fuentes y estanques, como en el Palacio de Blenheim y en el de Sceaux. Sí, eso es verdad. El agua era muy usada en los jardines, no solo en estanques y fuentes. También colocaban canales paralelos al recorrido de la fachada y estos eran los que desembocaban en el estanque. Pero además de esto, usaban como decoración estatuas, escaleras y pérgolas con enredaderas. ¿Y cómo elegían la ubicación de estos elementos? En general, utilizaban como guía la perspectiva, siendo el punto central el palacio. ¿Esto lo hacían para mantener la relación interior-exterior? Según yo sí, el jardín era visto desde el interior por los grandes ventanales, pero además de eso, era una manera perceptual de darle todo el poder sobre el espacio al rey. Sí, estás en lo cierto. Esta perspectiva ayudaba a ubicar todos los elementos con una jerarquía, siendo los más cercanos al palacio los de mayor importancia. Es muy interesante cómo utilizaban la perspectiva. En esta fotografía del castillo Vaux-le-Vicomte se aprecia lo que nos estás explicando, también el uso del agua. Sí, igual la visión del espacio era unificada gracias a la perspectiva, y era tan larga que daba una ilusión de infinito, esto para no tener visibles las fronteras. Bueno, continuaremos con los jardines ingleses. Estos son llamados también románticos o paisajísticos. Sí, surgieron a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña. Entonces, ¿estos pertenecen a la época del rococó? Exacto, también conocido como barroco tardío. Entonces, ¿serán similares a los franceses? De hecho no, por cuestiones políticas antifrancesas rechazaban sus tendencias, estaban en contra de usar la razón en la naturaleza. Entonces, ¿qué buscaban ellos en sus jardines?
Ellos diseñaban sus jardines sin que se notara la intervención humana, a pesar de que los jardines fueran artificiales. Pareciera que así se formaron naturalmente. Entonces colocaban las colinas, árboles y arbustos de forma libre. Exacto, hacían caminos tortuosos y colocaban vegetación no domesticada como arbustos y maleza, aprovechando los accidentes del terreno. Oye, ¿y el Pansui Rococo Garden? Interesante, fue construido en 1730. Es un jardín que combina el barroco y el rococó. ¿En serio? ¿Cómo los combina? Tiene líneas largas y patrones geométricos de plantación, pero también caminos sinuosos. Es verdad, también usan el parterre, pero un poco más irregular. Bueno, para finalizar, hablemos sobre los jardines del rococó. Al igual que el barroco, surgió en Francia. Sí, entre 1730 y 1760. Además de ser muy parecido al barroco, tomaba lo del inglés en diseñar parterres con formas más libres y orgánicas y dar una cercanía al paraíso, ¿Cómo daban esa sensación al paraíso? generando un ambiente de fantasía y con mucho colorido. ¿Qué utilizaban para generar ese ambiente? Aparte del diseño, colocaban piezas escultóricas mitológicas y de cuerpos desnudos. Eso sí, ya dejaron atrás las representaciones religiosas. ¿Había otros elementos de decoración? Seguro, seguían implementando fuentes bellísimas, sumándole el uso de tapices, porcelana y relojes. ¿Qué otro fin tenía el que usaran más diversidad de vegetación? Los colores de las flores reflejaban lo agradable, refinado, exótico y sensual. Como se aprecia en la fotografía del Palacio Vaux-le-Vicomte. Alguna vez escuché que los llamaban jardines urbanizados. Es verdad, esto porque eran rodeados por edificaciones o viceversa. El mayor representante fue André Le-Notre, ¿Esto por qué? porque renovó el jardín francés dándole más énfasis a la omnipotencia monárquica. ¿Qué jardines diseñó él? El castillo Vaux-le-Vicomte, del que ya hemos hablado. Sí, en él se aprecia el juego de formas orgánicas en los parterres. ¿Nada más ese? No, también el Palacio de Versalles, encargado por Luis XIV. ¿Qué nos podrías comentar del Palacio de Versalles? Sigue manteniendo las mismas características de diseño, pero algo muy interesante en él es su cambio de primavera-invierno. Fue planeado para que la vegetación creara una experiencia distinta dependiendo la época. Es verdad. En primavera se ve totalmente colorido y alegre. En cambio, en invierno se ve muy sobrio. Exacto, es una experiencia única. Sí, esto lo logran con la mezcla de distintas plantas, aunque lo principal son los arbustos y posteriormente se agregan rosales de distintos colores. Esto también ayuda a mantener las plagas lejos. Muy interesante lo que nos has compartido. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.